¿Sabías que existe un profundo secreto, guardado por la Iglesia durante siglos, sobre la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe? El 12 de diciembre, millones de devotos en México y en todo el mundo celebran a esta Madre milagrosa, que no solo cambió la vida de un hombre humilde, sino que transformó el destino de toda una nación. Pero hay un misterio involucrado en esta historia. Un detalle sobre el manto milagroso que pocos conocen y que lleva un significado que va mucho más allá de un simple símbolo de fe. En este video descubrirás cómo esta aparición no fue solo un momento de devoción, sino un mensaje poderoso que resuena hasta hoy, con signos y milagros que intrigan a científicos, historiadores y a la propia Iglesia. Quédate hasta el final y prepárate para una revelación impresionante. Algo de lo que la mayoría de los fieles jamás ha oído hablar sobre Nuestra Señora de Guadalupe. Esta es la verdadera historia que cambió el corazón de México y sigue inspirando al mundo. No querrás perderte este viaje inolvidable. El 9 de diciembre de 1531, mientras el alba aún tocaba tímidamente el cielo con tonos rosados, Juan Diego, un simple campesino indígena convertido al cristianismo, caminaba a lo largo de las colinas de Tepeyac. Como era su rutina los sábados, se dirigía a la iglesia para escuchar la misa y dedicar un momento a la oración. Desde que abrazó la fe católica, aquel acto de peregrinación era más que un ritual para Juan. Era una forma de sentirse cercano a Dios, algo que él valoraba en medio de las dificultades de una vida marcada por el trabajo arduo y la simplicidad. Ese día, sin embargo, algo transformador estaba a punto de suceder, algo que cambiaría su vida y la de todo un pueblo para siempre. Mientras subía las colinas, el silencio de la mañana fue súbitamente roto por una música suave y envolvente, un cántico que parecía resonar desde los cielos. Era como si la propia tierra cantara, con una armonía tan dulce y pura que Juan Diego se detuvo, confundido, tratando de entender de dónde venía tal sonido. Sus ojos, ahora atentos, recorrieron el paisaje, pero no había nada a su alrededor, salvo las flores silvestres que se movían al viento y la luz de la mañana que empezaba a intensificarse. Sintió, entonces, algo inexplicable. Su corazón se aceleró, tomado por una mezcla de paz y reverencia, como si una fuerza invisible lo llamara. Sabía, en el fondo del alma, que aquel era un momento extraordinario. Fue en ese instante, al levantar la vista hacia la cima de la colina, que Juan avistó una figura de deslumbrante belleza y simplicidad. Envuelta por una luz suave y acogedora, estaba una joven mujer de apariencia amable y rasgos serenos, vistiendo un manto azul verdoso adornado con estrellas. Su semblante, al mismo tiempo maternal y majestuoso, traía rasgos familiares, similares a los de su propio pueblo. Aquella visión, incomparable en gracia y dignidad, parecía trascender cualquier palabra que él pudiera decir o cualquier imagen que pudiera imaginar. Al acercarse, se dio cuenta de que algo en él había cambiado profundamente. Todos los temores e inquietudes habían desaparecido, quedando solo una paz indescriptible, como si el propio amor lo envolviera. Al ver a Juan Diego, la joven mujer lo saludó por su nombre con una voz dulce y llena de ternura. Juanito, mi pequeño hijo amado, a quien cuido con cariño. Aquellas palabras lo tocaron profundamente, pues nadie nunca había hablado con él de manera tan personal y amorosa. Él, un hombre simple, se sintió dignificado y acogido por aquella voz. En su cultura, los dioses eran distantes e imponentes, pero aquella mujer estaba allí, cercana y atenta, llamándolo con un cariño que él jamás había experimentado. Nuestra Señora de Guadalupe, como él llegaría a conocerla, le explicó entonces que ella era la Madre de Dios y que deseaba construir una iglesia en ese lugar. Su voz era serena,
pero firme, transmitiendo una convicción que no dejaba espacio para dudas. Ella dijo que esa iglesia sería un lugar de amor, donde podría escuchar y consolar a su pueblo, acogiendo a los afligidos y esparciendo la misericordia divina sobre todos. Juan escuchaba con el corazón en llamas, completamente absorbido por la misión que le había sido confiada. Él no era alguien importante, solo un campesino con poca instrucción, pero en ese momento sintió como si toda su vida hubiera sido preparada para aquel encuentro y para la tarea que le era entregada. En un primer momento Juan dudó. La responsabilidad parecía demasiado pesada para él, que nunca había estado ante una autoridad tan alta como un obispo. Sin embargo, la confianza y el amor con que Nuestra Señora de Guadalupe lo miraba disiparon sus dudas. Ella no lo eligió por su estatus o posición social, sino por su corazón puro y por la fe que él mantenía. Una fe que, a pesar de ser joven, era profunda y sincera. Juan Diego se sentía pequeño ante la grandeza de aquel pedido, pero al mismo tiempo se veía fortalecido por un nuevo valor que nacía dentro de él. Era como si la presencia de aquella mujer le diera las fuerzas necesarias para enfrentar cualquier obstáculo. Al final de la aparición, Nuestra Señora lo despidió con una expresión de paz y serenidad, asegurándole que no estaría solo. Así, aún embriagado por aquella experiencia sobrenatural, Juan Diego descendió la colina, ya con el plan claro en su mente. Cada paso que daba lo llevaba de vuelta a la realidad, pero su corazón permanecía suspendido en aquellas palabras de amor y en la certeza de que aquella misión provenía de Dios. Al llegar a la ciudad, Juan Diego se dirigió al palacio del obispo, Fray Juan de Zumárraga. El obispo, un franciscano con una larga trayectoria en la iglesia, era un hombre sabio y piadoso, pero también cauteloso, especialmente ante relatos sobrenaturales. Juan, sin embargo, estaba decidido y determinado. A pesar de su simplicidad, hablaba con la convicción de quien había presenciado algo divino, y la profundidad de sus palabras dejó intrigado al obispo. Fray Juan de Zumárraga escuchó pacientemente la historia, pero decidió que necesitaría más tiempo para reflexionar sobre la petición. Para él era difícil creer que la Madre de Dios elegiría a un indígena humilde para un propósito tan grandioso. Al final de la audiencia, el obispo se despidió de Juan, explicándole que necesitaba una señal concreta antes de tomar cualquier decisión. Juan salió del palacio con una mezcla de decepción y esperanza. Sabía que había cumplido con lo que se le había pedido, pero la reacción del obispo lo había dejado inseguro. Aún así, no se rindió. En el camino de regreso al Tepeyac, oraba en silencio, pidiendo a Dios y a Nuestra Señora que lo guiaran y le dieran el valor para continuar. Camino al monte, una cosa era cierta para Juan Diego: su vida nunca volvería a ser la misma. Esa primera aparición había dejado marcas en su alma, llenándolo de una fe renovada y una determinación que jamás había conocido. No entendía por qué había sido elegido, pero sentía que de alguna manera el destino de su pueblo estaba ligado al éxito de esa misión. Tras ese primer encuentro arrebatador con la Señora de Guadalupe, Juan Diego regresó al Tepeyac con el corazón lleno de valentía y esperanza, pero también con la conciencia del desafío que enfrentaría. Sabía que sería difícil convencer al obispo, un hombre prudente y cuidadoso, que necesitaba equilibrar la fe con el escepticismo natural de alguien en su posición. Aún así, la fe de Juan no se desanimó. El recuerdo de la mirada amorosa de la señora y sus palabras llenas de confianza le dieron fuerzas para intentarlo de nuevo. Al llegar al monte, Juan se arrodilló en oración, como si quisiera preparar su espíritu para otro encuentro con la Virgen. Apenas había terminado su plegaria cuando la figura luminosa apareció ante él, irradiando serenidad y gracia. Sintió
una paz indescriptible al volver a escucharla. Nuestra Señora escuchó con atención mientras él relataba lo que había ocurrido en la audiencia con el obispo. Con una sonrisa de compasión y paciencia, le dijo que debía intentarlo otra vez, que debía hablar con el obispo y confiar en que su misión sería cumplida. En ningún momento mostró prisa o impaciencia. Por el contrario, sus palabras transmitían calma y sabiduría, como si supiera que cada etapa de esa jornada tenía un propósito mayor. Con el corazón fortalecido por esa nueva instrucción, Juan partió una vez más rumbo a la ciudad. La caminata, que para muchos sería un obstáculo, se convertía para él en un momento de reflexión y entrega. Mientras seguía su camino, sentía que ese acto simple de ir y venir cargando un mensaje sagrado era una prueba de su devoción y un símbolo de su confianza en el plan divino. La fe de Juan Diego era como una llama que resistía al viento. Sabía que nada podría apagarla. Cuando llegó al palacio episcopal, Juan esperó pacientemente su turno para ser recibido. Estaba rodeado de personas de diferentes orígenes, algunas aristocráticas, otras religiosas, pero todas con cierta curiosidad y desprecio hacia el indígena pobre y de apariencia sencilla. Para muchos, Juan era solo un hombre sin importancia, un campesino que no comprendía las complejidades de la Iglesia y de sus líderes. Pero para él, su misión era clara y directa. Tenía un mensaje y estaba dispuesto a entregarlo, independientemente de lo que eso le costara. Finalmente, Juan fue llamado ante el obispo. Esta vez estaba aún más confiado. Relató el pedido de Nuestra Señora con la misma simplicidad y humildad que marcaron el primer encuentro, pero ahora con una determinación que irradiaba de su voz. Explicó cada detalle del mensaje y del deseo de la Virgen de construir una iglesia donde ella pudiera acoger y escuchar al pueblo. Sin embargo, la reacción del obispo fue, una vez más, de escepticismo. Escuchó las palabras de Juan con interés, pero sus ojos revelaban duda. Al final, dijo que necesitaría una señal clara e incontestable de que realmente se trataba de la Madre de Dios. Para Juan Diego, esa respuesta fue un golpe. Se había preparado, fortalecido su fe y caminado una larga distancia, solo para ser nuevamente cuestionado. Sin embargo, no permitió que la decepción lo desviara de su propósito. Sentía que la Señora de Guadalupe, con su sabiduría y gracia, comprendería la resistencia del obispo y sabía que ella traería una solución. Juan Diego salió del palacio, ahora con una nueva misión: pedir una señal a la Virgen que pudiera convencer a todos. En la mañana siguiente, Juan regresó al Tepeyac, aún con el corazón pesado por la respuesta del obispo, pero con la confianza inquebrantable de que Nuestra Señora proporcionaría una solución. Se arrodilló ante ella y, con humildad, explicó la necesidad de una señal. La Virgen lo acogió con una mirada comprensiva y llena de ternura, como una madre que observa el esfuerzo y la determinación de un hijo. Con una voz calma, le dijo a Juan que al día siguiente le entregaría la señal tan necesaria y le pidió que regresara a esa misma hora para buscarla. Juan partió con una nueva esperanza, sintiendo que el desenlace de esa jornada estaba cerca. Pero, al regresar a casa, encontró a su tío, Juan Bernardino, gravemente enfermo. La enfermedad había surgido de manera repentina y agresiva, dejándolo en un estado de debilidad y sufrimiento. Juan Diego estaba muy unido a su tío, quien había sido una figura de referencia para él, especialmente tras la muerte de sus padres. Al verlo en esa condición, el corazón de Juan se dividió entre la misión que le había sido confiada por la Señora de Guadalupe y la necesidad urgente de cuidar a su pariente. En la madrugada del 12 de diciembre, Juan tomó una decisión: buscar ayuda para su tío enfermo antes de cumplir su misión. Creía que la Virgen entendería la urgencia de la situación.
Decidió entonces rodear el camino del Tepeyac, en un intento de evitar el encuentro con la señora, para que pudiera alcanzar a un sacerdote y preparar los ritos para su tío. Pero, mientras atravesaba un camino alternativo, fue sorprendido por la aparición de Nuestra Señora que, con una sonrisa comprensiva, parecía ya conocer el dilema que afligía el corazón de Juan Diego. Sin que él necesitara explicar, la Virgen lo tranquilizó, diciendo que su tío ya estaba curado y que no necesitaría preocuparse más. Sus palabras fueron como un bálsamo para el corazón atribulado de Juan. Una vez más, la Virgen mostraba no solo su poder, sino también su profunda compasión y cuidado por aquellos que la buscaban. Ella, entonces, instruyó a Juan a subir a la colina y recoger flores para llevar al obispo como señal. Era un pedido inusual, pues en esa estación, el suelo árido de Tepeyac jamás daría flores, y mucho menos de la variedad que él encontraría. Cuando Juan subió a la cima de la colina, quedó extasiado al ver flores de una belleza rara brotando en medio del terreno seco. Eran rosas de Castilla, una especie que no existía naturalmente en esa región y que, aún así, estaban allí, frescas y perfumadas, como un milagro en plena tierra desolada. Él recogió las flores con cuidado, sintiendo que cada pétalo representaba la confirmación divina de su misión. Con las flores en manos, la Virgen las dispuso en su tilma, orientándolo a llevarlas al obispo sin mostrarlas a nadie hasta que estuviera en su presencia. Juan Diego, ahora con el corazón pleno de alegría y convicción, partió hacia el palacio del obispo. A cada paso se sentía más fortalecido, pues sabía que cargaba consigo la señal tan esperada. Al llegar al palacio, fue recibido con una mezcla de curiosidad y asombro, pues todos veían un brillo en su mirada que antes no había. Fue llevado nuevamente ante el obispo y, sin dudar, abrió su tilma para revelar las flores. En el momento en que las flores cayeron al suelo, una imagen extraordinaria apareció en la tilma de Juan Diego, la figura de Nuestra Señora de Guadalupe, tal como él la había visto, con su expresión maternal y el manto adornado con estrellas. Fray Juan de Zumárraga y todos los presentes quedaron en estado de shock ante aquella revelación. El obispo, que antes había sido escéptico, cayó de rodillas, reconociendo la señal que había pedido. Ese momento selló la misión de Juan Diego y se convirtió en un hito en la historia de la fe católica en las Américas. Él había enfrentado la duda, el rechazo y hasta el dolor de ver a su propio familiar enfermo, pero nunca desistió de cumplir lo que le había sido confiado. Tras el milagro de la tilma, la noticia se esparció rápidamente por toda la ciudad. Era imposible contener la admiración y el asombro de quienes atestiguaron aquella señal extraordinaria. No solo los indígenas, sino también los españoles veían en esa imagen algo inexplicable y divino. La figura de la Virgen de Guadalupe parecía haber sido pintada por manos invisibles, con una belleza que trascendía lo que cualquier artista humano podría producir. Su rostro, sereno y al mismo tiempo expresivo, contenía una suavidad que hablaba al corazón de cada persona que la contemplaba, como si la misma Madre de Dios estuviera presente. El obispo Fray Juan de Zumárraga, que inicialmente se había mostrado escéptico, ahora se encontraba tomado por la humildad y la reverencia. No solo aceptaba la misión que Nuestra Señora confiara a Juan Diego, sino que asumía para sí la responsabilidad de honrar el pedido de la Virgen. En una decisión rápida y decisiva, ordenó que la construcción de la capilla comenzara inmediatamente en el lugar indicado, en la colina de Tepeyac. Aquella sería la nueva casa de María, un lugar de encuentro para todo el pueblo, donde la Madre de Dios extendería su manto de protección y amor sobre todos los que la buscaran. Para Juan Diego, lo que había acontecido parecía un sueño,
Él, un hombre tan simple y desconocido, ahora era el portador de un mensaje que cambiaría el destino de su pueblo. Pero el milagro de la aparición y la confianza de Nuestra Señora en él no lo hicieron altivo. Por el contrario, permanecía humilde y agradecido. Sentía que había cumplido una tarea divina, y su mayor recompensa era saber que el deseo de María estaba siendo atendido. Él acompañaba la construcción de la capilla con devoción, ofreciendo su ayuda y sus oraciones. Cada piedra colocada allí representaba no solo la realización de una promesa, sino también la unión de un pueblo que, poco a poco, encontraba una nueva esperanza en la fe cristiana. A medida que la capilla tomaba forma, un cambio silencioso y poderoso comenzó a ocurrir entre los pueblos indígenas. La Virgen de Guadalupe no era solo una imagen o una aparición. Ella representaba un vínculo entre dos culturas que, hasta entonces, parecían irreconciliables. Para los indígenas, la Virgen aparecía con rasgos familiares, con la piel morena y vestiduras que remitían a las tradiciones locales. Ellos veían en ella una madre acogedora que los comprendía profundamente. Una figura divina que no estaba distante, sino presente en su realidad cotidiana. Nuestra Señora de Guadalupe se convertía así en el puente que unía corazones y espíritus, haciendo que muchos aceptaran la fe cristiana de manera espontánea y amorosa. Juan Diego se convirtió, entonces, en una especie de guía para los que buscaban conocer la historia y el mensaje de la Virgen. Él nunca se ponía como alguien especial, pero su vida ahora estaba dedicada enteramente al servicio de María. Diariamente, caminaba hasta la capilla, donde pasaba largas horas en oración y cuidando del espacio sagrado que había sido erigido en nombre de la Madre de Dios. A cada peregrino que llegaba, él ofrecía una palabra de consuelo, un gesto de acogida. Su simplicidad y devoción eran contagiosas, y muchos encontraban en él una inspiración para seguir las enseñanzas de Cristo con mayor sinceridad y entrega. El obispo, al ver la creciente devoción y el impacto que la imagen de la Virgen de Guadalupe causaba en el pueblo, se dio cuenta de que eso era solo el comienzo de algo mucho mayor. Organizó una celebración oficial para consagrar la capilla e invitó no solo a los indígenas, sino también a todos los colonos y misioneros. Fue un momento de comunión y renovación de la fe, donde por primera vez muchos pueblos se unieron en torno a una misma creencia. La ceremonia estuvo marcada por cánticos, oraciones y una profunda emoción que parecía envolver a todos los presentes. A partir de ese momento, la capilla se convirtió en un lugar de peregrinación, atrayendo a personas de todas las regiones. Los milagros y las gracias atribuidas a la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe se multiplicaban, y la fama de su bondad y misericordia pronto superó las fronteras de México. Era como si un nuevo tiempo hubiera nacido, un tiempo donde el amor y la compasión se convertían en el centro de la fe. Juan Diego, silenciosamente, acompañaba cada peregrinación con un corazón lleno de gratitud. Veía en los ojos de cada fiel el reflejo de aquello que él mismo sintió cuando la Señora de Guadalupe lo llamó por su nombre. Para los indígenas, el impacto de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe fue profundo y transformador. Antes de esto, la imposición del cristianismo por parte de los colonizadores españoles había sido vista con recelo y desconfianza, como una amenaza a sus tradiciones. Pero ahora, la Virgen aparecía de una forma que ellos podían comprender y amar. Ella no solo trajo una nueva fe, sino también dignidad y respeto a su cultura. Muchos de los que antes resistían a la evangelización ahora abrazaban el mensaje de Cristo, no por imposición, sino por una experiencia de encuentro personal con la Madre de Dios.
Con el paso de los años, la historia de Juan Diego y de Nuestra Señora de Guadalupe se volvía cada vez más conocida y amada. Él continuó sirviendo en la capilla hasta sus últimos días, viviendo de manera simple y silenciosa, pero con un espíritu elevado y pleno de alegría. Su humildad y entrega hicieron de él un ejemplo para todos los que lo conocían. No buscaba reconocimiento, pues sabía que su misión era simplemente obedecer a la voluntad de María, y ese era el mayor de los privilegios para él. Incluso después de su muerte, el testimonio de fe de Juan Diego permaneció vivo en la memoria del pueblo. Fue recordado como un hombre de fe inquebrantable, que incluso ante las dificultades jamás se desvió de su misión. Su ejemplo sigue inspirando a millones de fieles que, al igual que él, buscan vivir con simplicidad y devoción, siguiendo los pasos de Cristo y de la Virgen María. Hoy, la historia de Nuestra Señora de Guadalupe y de Juan Diego es un símbolo de esperanza y fe para todos los católicos. La historia de Nuestra Señora de Guadalupe y Juan Diego apenas comenzaba a cobrar vida propia. El corazón de México había sido tocado por la aparición de la Virgen, pero los desdoblamientos de esa revelación iban más allá de las fronteras culturales y religiosas de la época. Para los indígenas y españoles, era una señal de unidad y esperanza que desafiaba los tiempos. En medio del fervor creciente, Juan Diego encontraba un nuevo propósito en su vida. Tras la construcción de la capilla en Tepeyac, Juan Diego asumió el papel de guardián del lugar. Para él, cuidar de ese santuario sagrado no era solo una tarea, era un deber sagrado que abrazaba con amor y gratitud. Cada día comenzaba y terminaba con oraciones silenciosas al pie de la imagen de la Virgen, y se dedicaba a acoger a quienes llegaban con una mirada amable y una palabra gentil. La capilla se convirtió en un verdadero refugio para todos los que buscaban consuelo y respuestas, y Juan era el mediador de ese encuentro sagrado. El impacto del santuario fue inmediato. Familias enteras, campesinos, guerreros y nobles comenzaban a subir la colina de Tepeyac, trayendo consigo sus esperanzas, dolores y gratitud. Muchos enfrentaban largas jornadas y traían a sus seres queridos para buscar el alivio que creían que solo la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe podía proporcionar. Juan Diego presenciaba milagros silenciosos todos los días, no solo de curas físicas, sino también de transformaciones espirituales que traían paz a corazones atribulados. En su papel de cuidador, Juan no buscaba ninguna atención especial. Era discreto, ofreciendo su tiempo y su ayuda con una humildad que conmovía a los peregrinos. Las personas pronto se daban cuenta de que aquel hombre simple, de corazón sincero, había sido el elegido para recibir el mensaje de la Virgen. Muchos le pedían que contara sobre las apariciones, y él repetía la historia con el mismo fervor de siempre, como si reviviera la experiencia a cada palabra. El brillo en sus ojos era prueba viva de su devoción y de la autenticidad de su relato. La presencia constante de Juan allí, junto a la imagen, se transformaba en un símbolo de fe inquebrantable y de confianza absoluta en el mensaje de la Virgen. A pesar de su simplicidad, la figura de Juan Diego comenzó a inspirar a muchos que lo conocían. No predicaba en plaza pública ni daba discursos, pero su vida se convertía en un testimonio silencioso de la fe cristiana. Los misioneros españoles, que hasta entonces encontraban resistencia para convertir a los pueblos indígenas, veían en él una gran ayuda para acercar los corazones de los indígenas a la fe. Su devoción a la Virgen y su respeto por las raíces culturales de su pueblo traían una paz inédita, como si la fe cristiana encontrara un hogar en el corazón de las tradiciones locales. Durante esos años, México vivía tiempos de conflictos y tensiones. Los pueblos indígenas enfrentaban los desafíos de adaptación al nuevo dominio europeo,
y los colonizadores lidiaban con la dificultad de integrarse a una cultura tan distinta. Sin embargo, el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe emergía como un oasis de reconciliación. Muchos que subían la colina de Tepeyac llegaban con dudas y resentimientos, pero descendían transformados, reconfortados por el sentimiento de que la Virgen estaba al lado de todos, independientemente de su origen o posición. Juan Diego, con su presencia y devoción, ayudaba a consolidar esa reconciliación, mostrando que la Madre de Dios era verdaderamente Madre de todos. No era raro ver a Juan Diego meditando en silencio ante la imagen, reflexionando sobre la transformación que él mismo había experimentado desde la aparición. Antes, él era un campesino sin importancia a los ojos de la sociedad, pero ahora se sentía parte de un plan divino que traía paz y esperanza a todos a su alrededor. No solo era el guardián del santuario, también era un vínculo vivo entre el mensaje de Nuestra Señora y el pueblo que allí se reunía. Los años pasaban, y con ellos la devoción a la Virgen de Guadalupe se esparcía cada vez más. Juan Diego, ya anciano, continuaba cuidando del santuario con el mismo fervor de cuando era joven. Las autoridades de la iglesia, los misioneros y el pueblo reconocían en él la profundidad de un hombre que vivía con un propósito mayor. Su rostro arrugado y sus manos callosas mostraban los signos del tiempo, pero su mirada permanecía luminosa, llena de una paz que venía de una fe inquebrantable. En uno de esos días, ya con la salud debilitada por la edad, Juan Diego fue encontrado de rodillas en oración, con el rostro sereno y las manos entrelazadas. Su paso fue tranquilo, como si solo se hubiera dejado llevar por el mismo amor que lo guió toda su vida. El impacto de su vida, sin embargo, continuaría resonando por generaciones. La imagen de la Virgen de Guadalupe, que él tanto cuidó y veneró, permanece hasta hoy como un símbolo de fe y de esperanza para millones de personas en todo el mundo. Con su simplicidad y devoción, Juan Diego no solo cumplió su misión, sino que dejó un legado que trasciende el tiempo. Su vida fue una inspiración para todos los que buscan la fe con un corazón humilde y sincero. El papel de Juan Diego como guardián de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe no era solo una función atribuida, era una verdadera vocación. Con el paso de los años, continuó dedicando cada amanecer y cada atardecer a la Virgen, como un hijo que cuida de su madre, y su compromiso era alimentado por una fe profunda y sincera. Para él, el pequeño santuario en Tepeyac no era solo un edificio de piedra y madera, era un lugar sagrado donde el cielo tocaba la tierra, donde los milagros ocurrían silenciosamente y donde las personas se encontraban con lo divino de manera única. Cada visita de un fiel, cada oración murmurada en la capilla tenía un significado especial para Juan Diego. Sabía que no estaba allí solo para mantener el lugar en orden, sino para ser un vínculo vivo entre la Madre de Dios y sus hijos. Y ese papel se ejercía con tal simplicidad que todos los que lo encontraban eran tocados por su humildad. Cuando los peregrinos llegaban en busca de curación, él los recibía con ternura y palabras de esperanza, compartiendo el mensaje de la Virgen de Guadalupe con la misma reverencia con que lo oyó por primera vez. La devoción de Juan Diego era de tal modo genuina que las personas encontraban en él un ejemplo de cómo la fe podía ser vivida de manera auténtica y sin pretensiones. Para muchos indígenas, el encuentro con Juan Diego era una experiencia de paz y consuelo. Él representaba no solo al portador del mensaje de la Virgen, sino también un símbolo de que su cultura, su lengua y sus tradiciones eran amadas y respetadas por Dios. La aparición de Nuestra Señora les había traído dignidad y a través de Juan Diego, esa dignidad era reafirmada día tras día. Muchos lo veían como un hermano,
otros como un padre espiritual, pero todos lo consideraban un amigo y confidente en quien podían confiar. La relación de Juan Diego con la Virgen de Guadalupe estaba marcada por un amor que solo se intensificaba con el tiempo. Su oración era constante y profunda, y aún en silencio parecía dialogar con María, ofreciéndole cada gesto de devoción. En muchos momentos, pasaba horas en oración, con las rodillas en el suelo y la cabeza baja, en una postura de entrega completa. En su simplicidad se colocaba como un siervo, pero su amor por la Virgen era tan fuerte que, a veces, se sentía como un niño al lado de su madre. Era un vínculo íntimo, inquebrantable, que lo fortalecía ante las dificultades y lo llenaba de una paz que trasciende las palabras. Juan Diego también fue testigo de muchos milagros que se realizaban por la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe. Escuchaba los relatos de los peregrinos que regresaban a Tepeyac para agradecer las gracias recibidas. Muchos hablaban de curaciones físicas, otros de curaciones espirituales y algunos simplemente de una paz que no encontraban en ningún otro lugar. Cada testimonio era para Juan una confirmación de la presencia de María entre ellos, y eso renovaba su fe y su determinación de continuar sirviendo. Pero su misión también tuvo momentos de desafíos y pruebas. En una época en que las diferencias culturales entre españoles e indígenas aún generaban conflictos, había quienes cuestionaban la autenticidad de la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe. Algunos pensaban que la imagen era un intento de los indígenas de sincretizar sus antiguas creencias con el cristianismo, mientras que otros la veían como una amenaza al dominio religioso europeo. Juan Diego, sin embargo, se mantenía firme, con una serenidad que provenía de su fe inquebrantable. Sabía que su misión era trascender las diferencias y mostrar, a través de su propia vida, que la Virgen era una madre para todos. Con el tiempo, la fama de Nuestra Señora de Guadalupe se extendió más allá de México, y la capilla en Tepeyac se convirtió en un punto de peregrinación que atraía personas de varias regiones. La devoción a la Virgen de Guadalupe ganaba fuerza, y con ello, la responsabilidad de Juan Diego aumentaba. Se dedicaba aún más a la misión, muchas veces cuidando solo de la capilla y de los fieles. En medio de su simplicidad, demostraba una grandeza de espíritu que impresionaba a todos los que lo conocían. No había queja en sus labios, solo gratitud y una determinación constante de servir. Los misioneros, que inicialmente veían con desconfianza la devoción de Juan Diego, comenzaron a reconocer en él a un hombre de fe genuina. Testificaban su dedicación, su humildad y su amor incondicional por la Virgen, y comprendían que él era un canal a través del cual el mensaje de María tocaba el corazón de los fieles. Muchos misioneros comenzaron a pedir su ayuda, y él empezó a colaborar con ellos en la evangelización, ayudándoles a entender la cultura indígena y a alcanzar al pueblo con más compasión. Juan Diego vivió sus últimos años cerca del santuario, donde, a pesar de que su salud ya estaba debilitada por la edad, continuaba sirviendo con alegría y devoción. Sabía que su vida estaba llegando a su fin, pero no temía. Al contrario, sentía que su misión se estaba cumpliendo y que pronto estaría en la presencia de María y de Cristo, a quienes amaba con toda su alma. En uno de sus momentos finales, fue encontrado en oración, con la misma expresión de paz y gratitud que siempre llevó. Su muerte fue tranquila, y su cuerpo reposó cerca del santuario que tanto cuidó. El legado de Juan Diego no murió con él. Su vida, marcada por la obediencia, la fe y el amor a la Virgen de Guadalupe, continuó inspirando generaciones. Se había convertido en un símbolo de humildad y servicio, alguien que con simplicidad y fidelidad cumplió una misión extraordinaria. La historia de Juan Diego alcanzó un nuevo hito con su fallecimiento.
Incluso después de su partida, la fuerza de su testimonio y la devoción por Nuestra Señora de Guadalupe continuaron expandiéndose de una manera que él jamás podría imaginar. El impacto de su vida, vivida con tanta simplicidad y obediencia, había plantado una semilla de fe que germinaba y crecía en el corazón de todos los que conocían su historia. Para el pueblo, Juan Diego no era solo un personaje distante o una leyenda, era un ejemplo de coraje y fidelidad, alguien que aceptó el llamado de la Virgen María con un corazón puro y dispuesto a hacer lo que fuera necesario para cumplir su misión. Pocos años después de su fallecimiento, el santuario de Tepeyac ya se había convertido en uno de los lugares de peregrinación más importantes para los fieles en México. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, indígenas y colonos, se reunían allí no solo para pedir favores o milagros, sino también para encontrar un espacio de paz, para conectarse con algo más grande que trascendía sus propias vidas. La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, preservada con tanto esmero y devoción, inspiraba una reverencia que unía a las personas, eliminando las barreras culturales y sociales que antes las separaban. Aquellos que conocieron a Juan Diego en vida compartían recuerdos sobre él. Decían que su presencia irradiaba una serenidad que calmaba los corazones. Y muchos relataron cómo, durante las conversaciones, siempre mencionaba las palabras de la Virgen con una voz suave y una mirada profunda. Hablaba de ella como si fuera alguien con quien se encontraba todos los días, una presencia constante en su vida. Y ahora, incluso después de su muerte, esa presencia continuaba viva en la memoria colectiva del pueblo. El ejemplo de Juan Diego inspiraba a hombres y mujeres a vivir con más fe y humildad, y su historia comenzó a ser transmitida de generación en generación, no solo como un cuento de devoción, sino como una fuente de inspiración real. Las historias de los milagros de Nuestra Señora de Guadalupe también crecían. Cada vez más relatos surgían sobre curaciones inexplicables, transformaciones espirituales y reconciliaciones familiares. La imagen de María en Tepeyac era ahora vista como un canal de bendiciones y misericordia, y aquellos que llegaban allí traían no solo sus oraciones, sino también promesas y expresiones de gratitud por gracias recibidas. La devoción que comenzó en el corazón de un simple indígena se extendió por toda la región y en poco tiempo superó las fronteras de México. Fieles de varias partes de las Américas viajaban a Tepeyac, atraídos por la historia de Juan Diego y por el magnetismo inexplicable de esa imagen sagrada. La Iglesia, atenta a esta devoción creciente y a los testimonios que surgían, decidió profundizar los estudios sobre lo que de verdad estaba ocurriendo en Tepeyac. El clero y los estudiosos quedaron intrigados con la imagen que permanecía intacta en la tilma de Juan Diego, que parecía resistir al tiempo, al clima y a las condiciones adversas. Expertos de diversas áreas intentaron explicar la durabilidad y la composición de la imagen, pero encontraron misterios que desafiaban las leyes naturales y la comprensión humana. Para los fieles, sin embargo, esos misterios no eran desafíos a ser resueltos. Veían en la preservación de la imagen una señal continua de la presencia de Nuestra Señora de Guadalupe entre ellos. Sin embargo, los cambios no se limitaron al santuario y a los milagros. La propia sociedad mexicana comenzaba a transformarse. La fe de Juan Diego y el amor de María por su pueblo plantaron raíces profundas en el alma de la nación. La figura de Nuestra Señora de Guadalupe unificaba los corazones, creando una identidad religiosa y cultural que fortalecía a México. Para los pueblos indígenas, ella era una madre que los entendía y los acogía. Para los colonizadores, ella era un puente entre el cielo y la tierra, y el hecho de haber sido testigos de sus milagros les daba un nuevo sentido de pertenencia.
La devoción a Nuestra Señora de Guadalupe y el legado de Juan Diego, por lo tanto, no se convirtieron solo en elementos de la vida religiosa, sino también de la cultura y de la identidad de un pueblo. Las comunidades locales realizaban festividades anuales con procesiones y homenajes a la Virgen, y la historia de Juan Diego era recitada como un recordatorio de que la verdadera fe nace de la humildad y del servicio. Cada celebración estaba marcada por danzas, cantos y rezos que reunían a personas de diferentes lugares, todas unidas por el amor y respeto a la Virgen de Guadalupe. A medida que pasaba el tiempo, la Iglesia en México vio la importancia de reconocer oficialmente la santidad de Juan Diego. Durante siglos, su vida fue recordada con cariño y su memoria fue preservada entre los fieles. En 1990, el Papa Juan Pablo II beatificó a Juan Diego, un reconocimiento de su devoción y un incentivo para todos quienes lo veían como un ejemplo a seguir. Y en 2002, su canonización fue celebrada con gran alegría, consolidándolo como el primer santo indígena de las Américas y perpetuando su legado para las futuras generaciones. La santidad de Juan Diego fue reconocida no solo por su obediencia a María, sino por la autenticidad de su vida y por la transformación que su fe causó en toda una nación. Su humildad, su amor al prójimo y su compromiso en servir a los planes de María lo convirtieron en una figura que permanece viva en el corazón de los católicos en todo el mundo. Tras la canonización de Juan Diego, una ola de gratitud y devoción recorrió todo México y más allá, alcanzando comunidades católicas en diversos países. La historia de aquel hombre sencillo que había sido elegido para ser el mensajero de María continuaba tocando los corazones, reavivando la fe e inspirando conversiones. Para muchos, él era un modelo de humildad y de amor genuino a la Madre de Dios, alguien que demostraba que la grandeza de la fe no reside en las posiciones o en el poder, sino en el corazón obediente y disponible. Mientras México y el mundo celebraban su santidad, la devoción a la Virgen de Guadalupe se volvía aún más fuerte. La canonización de Juan Diego no era solo un homenaje a él, sino también un reconocimiento de la cultura y la espiritualidad de los pueblos indígenas que él representaba. Para la Iglesia, su canonización era un acto de respeto y de comunión con una tradición de fe que durante siglos se había mantenido viva y fiel. El santuario de Tepeyac, donde María se apareció a Juan Diego, se transformaba en uno de los principales centros de peregrinación de las Américas, atrayendo a millones de personas cada año. Entre los peregrinos que llegaban al santuario, había aquellos que hacían largas jornadas a pie, recorriendo grandes distancias como forma de agradecer las gracias recibidas. Muchos se postraban ante la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, renovando sus promesas y buscando fuerzas para enfrentar los desafíos de sus vidas. Algunos eran movidos por la fe en la intercesión de la Virgen, otros venían a buscar consuelo en momentos de dolor, y en medio de esas multitudes, el legado de Juan Diego brillaba como un testimonio de simplicidad y de entrega total a la voluntad de Dios. Los milagros atribuidos a Nuestra Señora de Guadalupe continuaban siendo testimoniados por aquellos que buscaban su auxilio. Uno de los milagros que más conmovía era la curación de enfermedades. Relatos de enfermedades incurables y problemas físicos que habían sido sanados por medio de la intercesión de la Virgen se difundían, aumentando aún más la fe del pueblo. Para los fieles, cada testimonio de curación era una confirmación de que María aún estaba allí, mirando con compasión a sus hijos y escuchando sus peticiones. La imagen en la tilma de Juan Diego, preservada hasta hoy, permanecía como uno de los mayores misterios religiosos y científicos. A lo largo de los siglos,
Estudiosos de diversas áreas intentaron comprender el origen y la durabilidad de la imagen. Algunos científicos analizaron la tilma buscando explicaciones para su composición y preservación extraordinaria. A cada estudio, nuevos descubrimientos surgían, pero las respuestas parecían siempre escapar a la comprensión humana. La tilma resistía al tiempo, intacta, como un signo permanente de la presencia de María entre su pueblo. Y para aquellos que allí iban, la imagen transmitía una paz y una ternura que eran imposibles de describir. La devoción a Nuestra Señora de Guadalupe y el testimonio de Juan Diego comenzaron a tener un impacto social y cultural profundo. En México, la Virgen de Guadalupe se convirtió en símbolo de la identidad nacional. En tiempos de crisis, de guerras y de revoluciones, ella era invocada como protectora y madre del pueblo. Juan Diego, el humilde indígena que había llevado el mensaje de María, se convertía en un símbolo de resistencia y de fe, especialmente para los más pobres y marginados. Para muchos, él representaba la dignidad de los pueblos indígenas y su santidad era un recordatorio de que Dios no hace distinción entre sus hijos. La historia de Juan Diego continuaba siendo transmitida de generación en generación, como un ejemplo de fe que superaba cualquier obstáculo. Padres contaban a sus hijos sobre el hombre que vio a la Virgen y que, con su testimonio de obediencia, ayudó a fortalecer la fe de un país entero. Para muchos jóvenes, la figura de Juan Diego era una invitación a buscar una vida de fe y de entrega, a vivir con la misma humildad y confianza con la que él cumplió su misión. Con el tiempo, el santuario de Tepeyac se convirtió en un lugar donde la fe y la cultura se entrelazaban, creando un espacio de respeto y de encuentro entre diferentes tradiciones y expresiones religiosas. No solo católicos, sino personas de diversas creencias encontraban allí un espacio de acogida y de reverencia. La Virgen de Guadalupe, con su mirada materna, extendía sus brazos para todos, recordando que el amor de Dios está por encima de cualquier diferencia. El legado de Juan Diego también tuvo un impacto significativo en la pastoral de la Iglesia. Muchos obispos y sacerdotes se inspiraban en su ejemplo para acercarse a las comunidades indígenas y respetar su cultura. Él representaba un modelo de evangelización que valoraba la dignidad de cada pueblo, que no imponía, sino que caminaba al lado, trayendo el mensaje de Cristo con respeto y empatía. La canonización de Juan Diego incentivó una nueva apertura de la Iglesia para comprender las diversas expresiones culturales y espirituales, promoviendo una evangelización que valoraba la diversidad y la riqueza de las tradiciones locales. La figura de Juan Diego se convirtió así en una luz para toda la Iglesia. Él demostraba que el verdadero encuentro con Dios ocurre en la humildad y en la simplicidad, que el más alto llamado puede ser entregado a los más simples y que la fe verdadera transforma el mundo a su alrededor. La devoción a Nuestra Señora de Guadalupe se había expandido a lo largo de los siglos, pero fue durante el siglo XX que esta fe se intensificó de manera inimaginable, alcanzando no solo a México, sino al corazón de los católicos en toda América Latina y posteriormente alrededor del mundo. La imagen milagrosa estampada en la tilma de Juan Diego se convertía en símbolo de unidad y fuerza espiritual para millones, siendo invocada en tiempos de paz, pero también en momentos de grandes pruebas. Este fortalecimiento de la fe en María de Guadalupe era un reflejo de cómo la historia de Juan Diego se había entrelazado con la historia y la cultura de un pueblo que se veía cada vez más representado y acogido por una madre amorosa. A lo largo de las décadas, México pasaba por periodos de grandes turbulencias políticas y sociales, y la figura de Nuestra Señora de Guadalupe surgía como una luz de esperanza en medio de las dificultades.
Durante la Revolución Mexicana, que marcó el inicio del siglo XX, el pueblo encontraba consuelo en la Virgen de Guadalupe. Incluso en medio de la lucha y los conflictos, la imagen de la Virgen, estampada en banderas y llevada con fervor por los revolucionarios, mostraba que, para el pueblo mexicano, ella era mucho más que una representación religiosa. Era un símbolo de identidad y resistencia, una prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, su presencia jamás abandonaría a los necesitados. Mientras el país se transformaba, los devotos encontraban en la historia de Juan Diego la inspiración para perseverar en la fe y en la lucha por la justicia. La humildad y la obediencia del santo, que siglos antes había enfrentado los desafíos de ser el mensajero de la Virgen, servían como un ejemplo claro de que la verdadera fuerza estaba en la fe y en la confianza en Dios. El carácter de Juan Diego, moldeado por la simplicidad y por el profundo amor a Nuestra Señora, reflejaba las virtudes que sostenían el corazón de cada mexicano, especialmente de los más humildes. Sin embargo, el siglo XX trajo desafíos no solo para México, sino para toda la Iglesia Católica. En medio de un mundo en constante cambio, donde la fe era puesta a prueba por ideologías y movimientos contrarios a los valores cristianos, la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe emergía como un ancla para los fieles. La presencia de aquella imagen milagrosa y la historia de Juan Diego, el primer santo indígena de las Américas, ofrecían un refugio espiritual que se volvió indispensable. En tiempos de persecución religiosa, cuando las iglesias eran cerradas y el culto era reprimido, la Virgen de Guadalupe permanecía en los corazones de los fieles como un signo de esperanza inquebrantable. En las décadas que siguieron, una nueva peregrinación a Tepeyac comenzó a cobrar fuerza. Jóvenes, adultos, ancianos, familias enteras se dirigían al santuario, no solo como un acto de devoción, sino como una búsqueda de respuestas, de consuelo y de la certeza de que no estaban solos. Juan Diego, que había dedicado su vida a cuidar del santuario y acoger a los peregrinos, era ahora recordado como el guardián espiritual de todos aquellos que allí llegaban. La presencia invisible de su espíritu parecía aún guiar e inspirar a los devotos, mostrándoles el camino de la fe, así como él lo había hecho durante su vida. En 1979, la historia de Juan Diego y de Nuestra Señora de Guadalupe recibió un nuevo impulso cuando el Papa Juan Pablo II visitó México por primera vez. Durante esta visita, el Papa demostró gran respeto y admiración por la Virgen de Guadalupe y por el papel de Juan Diego como mensajero de su gracia. En su homilía, Juan Pablo II habló de la importancia de María de Guadalupe como la estrella de la evangelización, una madre que acompañaba y protegía a todos sus hijos en las Américas. Para el pueblo mexicano, la visita del Papa al santuario fue un momento de renovación de la fe, una confirmación de que su devoción no era solo local, sino universal, uniendo a católicos de todo el mundo bajo el mismo amor maternal de María. La imagen de Juan Pablo II arrodillado ante la tilma de Juan Diego se convirtió en un ícono de fe y humildad, capturando la esencia de la devoción guadalupana y eternizando la conexión entre el santuario de Tepeyac y el corazón de cada católico. Fue durante esta visita que el Papa comenzó el proceso de beatificación de Juan Diego, reconociendo oficialmente lo que el pueblo ya sabía en su corazón. Aquel hombre humilde, elegido por María para llevar su mensaje, era verdaderamente un santo. La beatificación y más tarde la canonización de Juan Diego fueron momentos de gran alegría para México y para todos los devotos de Nuestra Señora de Guadalupe. La canonización, que ocurrió en 2002, representó un hito histórico, especialmente para los pueblos indígenas de las Américas.
Por primera vez, un santo que compartía su cultura, su historia y sus luchas era elevado a los altares. Y esto trajo una sensación de pertenencia que nunca había sido tan fuerte. El reconocimiento de la santidad de Juan Diego era también el reconocimiento de la dignidad y la espiritualidad de los pueblos indígenas, una reafirmación de que Dios llamaba y usaba a todos sus hijos para cumplir su obra. Desde entonces, el ejemplo de vida de Juan Diego continuó resonando en el corazón de millones. Su fe silenciosa, su humildad y su amor por la Virgen María se convirtieron en valores que los devotos de Nuestra Señora de Guadalupe buscaban cultivar en sus propias vidas. En cada peregrinación, en cada oración hecha ante la imagen, los fieles recordaban que, así como Juan Diego, todos podían ser portadores del mensaje de María y agentes de esperanza para los que estaban a su alrededor. Hoy, el santuario de Tepeyac sigue siendo un lugar sagrado, un espacio de unión y de encuentro con lo divino. Juan Diego, aquel que un día fue un campesino simple, se convirtió en un santo cuya vida y misión inspiran a católicos de todo el mundo. La historia de su fe, coraje y obediencia, entrelazada con la devoción a la Virgen de Guadalupe, permanece viva y poderosa, conduciendo a generaciones a un encuentro más profundo con Dios y con María, Madre de todos. La presencia de Juan Diego y de su devoción a la Virgen de Guadalupe resonaba en toda la sociedad mexicana como un llamado profundo a la fe y a la humildad. Cada peregrinación al santuario en Tepeyac era un reencuentro con la historia de aquel hombre simple que, hace siglos, fue elegido por María para transmitir un mensaje de amor. Pero había algo más allá de su obediencia silenciosa. La fe de Juan Diego era una fe que caminaba, que trascendía barreras y se enraizaba en el corazón de todos los que escuchaban su historia. Y esa misma fe llevaba a millones de fieles a rehacer los pasos del santo, uniéndose en oración y gratitud en el santuario donde la Virgen había aparecido. Con el paso de los años, Juan Diego se había convertido en un símbolo universal de santidad para los católicos. No era solo un santo indígena, sino un ejemplo de entrega total a la voluntad de Dios. En un mundo cada vez más materialista y descreído, la vida y el testimonio de Juan Diego recordaban a los fieles que la verdadera grandeza residía en la simplicidad y en la capacidad de escuchar y responder a los llamados divinos. El espíritu de Juan Diego inspiraba a aquellos que buscaban vivir una fe auténtica, una fe sin reservas que se mantenía firme incluso ante las incertidumbres y desafíos. Durante las festividades anuales de Nuestra Señora de Guadalupe, celebradas el 12 de diciembre, México y muchos otros países eran testigos del impacto continuo de la devoción a Juan Diego. Las celebraciones, con sus misas, procesiones y oraciones, estaban marcadas por una profunda emoción. Los fieles se reunían con velas encendidas, muchas veces caminando largas distancias en acción de gracias por las gracias alcanzadas. En cada rostro, la fe sincera y el amor a la Virgen de Guadalupe contaban la historia de Juan Diego, que vivía en los corazones de los devotos como un ejemplo de fidelidad a la voz de Dios. Estas procesiones, que se extendían por calles y avenidas, recordaban los pasos que él había dado tantas veces hasta Tepeyac, enfrentando dificultades, pero nunca desistiendo de su misión. Entre los devotos también estaban aquellos que enfrentaban sus propias batallas personales y buscaban en la intercesión de Juan Diego la fuerza para vencer las tribulaciones. Muchos veían en él un compañero silencioso, alguien que entendía los dolores y las luchas de la vida cotidiana. Familias enteras rezaban pidiendo su intercesión, inspiradas por su humildad y confianza. Su imagen, serena e imperturbable, era un consuelo para aquellos que,
en medio de las dificultades, se sentían llamados a mantener la fe viva. Los fieles sabían que, así como Juan Diego, podían confiar sus anhelos y preocupaciones a la Virgen, que jamás abandonaría a los que en ella buscaban abrigo. Cada año, el santuario de Tepeyac se convertía en el escenario de milagros discretos y de historias de fe profunda. Personas que enfrentaban enfermedades, crisis financieras o conflictos familiares llegaban allí en busca de respuestas, y muchos salían fortalecidos, como si Juan Diego los acogiera, repitiendo las palabras que un día oyó de la propia María: ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? Estas palabras resonaban en los corazones de los devotos y les daban fuerza para perseverar, seguros de que la protección de María los acompañaba. Las peregrinaciones y festividades en honor a Juan Diego y Nuestra Señora de Guadalupe eran también un punto de encuentro entre diferentes generaciones. Abuelos llevaban a sus nietos, padres enseñaban la devoción a los hijos y juntos mantenían viva la llama de la fe. El ejemplo de Juan Diego unía familias, creando un puente entre el pasado y el presente. El santuario se convertía entonces en un lugar donde la historia y la tradición se encontraban con el futuro, donde la fe era pasada adelante como un legado precioso. Y México, así como otras naciones que se unían en esta devoción, se convertía en un solo corazón, marcado por la fe que se perpetuaba a través de las generaciones. Las palabras de Juan Diego y el ejemplo de su vida eran recordados en cada celebración, como una oración silenciosa que subía a los cielos. Su figura se volvía un símbolo de paz y esperanza, especialmente en tiempos difíciles. La Iglesia lo reconocía como un modelo de santidad accesible, un hombre que, aunque simple y desconocido a los ojos del mundo, había sido elegido para una misión grandiosa. Y los fieles, al reflexionar sobre su historia, comprendían que el llamado a la santidad era posible para todos, que el amor de Dios podía vivirse en la simplicidad del día a día. La historia de Juan Diego y su devoción a la Virgen de Guadalupe transformaron no solo la vida de quienes lo conocieron, sino también el corazón de una nación y de todo un continente. A lo largo de los siglos, la historia de Juan Diego y la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe transformaron profundamente la espiritualidad y la identidad cultural de México. En cada peregrinación al santuario de Tepeyac, en cada oración hecha frente a la imagen milagrosa, los fieles recordaban al hombre que, a pesar de su simplicidad y falta de influencia, fue elegido para una misión divina. Juan Diego, con su corazón humilde y fiel, había sido el mensajero de la Madre de Dios y a través de su devoción y obediencia mostró al mundo que la santidad era accesible a todos, especialmente a los más pobres y olvidados. Con el paso del tiempo, la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe se consolidó no solo en México, sino también en las Américas y en diversas partes del mundo. Su imagen comenzó a ser venerada no solo como un símbolo religioso, sino también como un lazo que unía culturas y continentes. Para los pueblos indígenas de las Américas, ella era la madre que acogía y entendía sus dolores, que les daba dignidad y les mostraba que Dios los amaba y los respetaba en su propia cultura y idioma. Para los católicos de todas partes, la Virgen de Guadalupe y el testimonio de Juan Diego eran un recordatorio de que Dios elige a los pequeños y humildes para realizar grandes cosas. La devoción guadalupana comenzó a inspirar movimientos sociales y religiosos. En tiempos de crisis y conflicto, muchos encontraron en la historia de Juan Diego una fuente de fuerza y esperanza. Durante las revoluciones y crisis políticas que marcaron a México, la Virgen de Guadalupe era invocada como protectora del pueblo. La historia de Juan Diego, que a pesar de la incredulidad y los desafíos, se mantuvo fiel al mensaje de María,
inspiraba a los fieles a permanecer firmes en su fe, incluso cuando las circunstancias eran adversas. Juan Diego, que fue canonizado por el Papa Juan Pablo II en 2002, se convertía en un modelo para el mundo católico y un símbolo de esperanza y resiliencia. En su canonización, Juan Pablo II habló de Juan Diego como un ejemplo de santidad simple, que no requería grandes hazañas o gestos heroicos, sino una entrega fiel al llamado de Dios. Sus palabras resonaron entre los devotos como un llamado para que cada uno buscara la santidad en su propia vida cotidiana, con la misma obediencia y amor que marcaron la vida de Juan Diego. Hoy, el santuario de Tepeyac es uno de los lugares de peregrinación más visitados del mundo. Millones de personas llegan cada año al lugar donde la Virgen de Guadalupe apareció, provenientes de todos los rincones de México y de muchos otros países. Durante las festividades del 12 de diciembre, que celebran la aparición de María a Juan Diego, el santuario se transforma en un mar de velas y oraciones. Cada año, la devoción aumenta y el legado de Juan Diego se mantiene vivo, perpetuando la fe que él sembró con su obediencia y fidelidad. En cada rincón del santuario, en cada rincón de México, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe recuerda a todos que Dios no mira las apariencias, sino el corazón. La historia de Juan Diego es un testimonio de esto. Un campesino humilde, sin riquezas ni influencia, fue elegido para ser el portador del mensaje de María, y a través de su fe, transformó el destino de un pueblo. Y así, la fe de Juan Diego permanece como un ejemplo eterno para todos los que buscan vivir la voluntad de Dios en su vida cotidiana. El impacto de su vida y el mensaje de Nuestra Señora de Guadalupe son recordados y honrados, no solo como hechos históricos, sino como lecciones vivas de esperanza, fe y amor. La historia de Juan Diego inspira y transforma, dejando un legado que continúa tocando el corazón de todos los que se acercan al santuario de Tepeyac en busca de consuelo, fuerza y renovación de su fe. Para finalizar, te invitamos a suscribirte al canal Voces Sagradas y a ser parte de nuestra comunidad. Si esta historia de Nuestra Señora de Guadalupe tocó tu corazón, deja un comentario con tu opinión, comparte el video con amigos y familiares y no olvides dejar tu like para que podamos seguir trayendo historias inspiradoras. Queremos saber también qué santos te gustaría ver en los próximos videos. Tu participación es muy importante para nosotros y nos ayuda a difundir estos mensajes de fe y esperanza.